¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Siguiendo con este tema de Rusia, ahora tenemos la respuesta que ha dado Estados Unidos de manera informal, porque ha filtrado a través de el Nuevo Herald, que es un órgano propagandístico del interinato, que es antivenezolano a muerte, que es de extrema derecha. Ha filtrado a través de ese órgano que ellos preparan una respuesta decisiva, así lo dice el Nuevo Herald, por si Rusia se aventura a enviar tropas, a enviar armamentos, a colocar bases militares que apunten hacia el país del norte y que pongan en peligro la seguridad de esa nación, que es lo mismo que ellos están haciendo ahorita mismo con Ucrania, con Polonia, con Hungría, tratando de cercar todas las fronteras rusas con la OTAN para efectivamente doblegar al presidente Putin. Alegan los analistas gringos que estas son unas meras declaraciones para buscar presión, para buscar disuasión en la parte del país del norte. Que el ministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que se reunió recientemente en la OTAN y dio estas declaraciones diciendo que no estaba descartado, no afirmaba ni descartaba nada sobre presencias militares tanto en Rusia como en Venezuela, tanto en Venezuela como en Cuba, de la parte rusa, para tratar de, una vez más, de que este conflicto que tiene Rusia con los europeos y con los gringos baje un poco de tono. Entonces, estos analistas están diciendo que los rusos están atravesando una severa crisis, que no tienen pulmón para mantener a flote unas operaciones o envío de tropas, de material bélico, colocación de, ¿cómo se llama esto?, de bases militares en estos países, porque no tienen el respaldo financiero y económico del país, que no está bien económicamente, y que esto supone erogar muchas cantidades de dinero que los rusos no se pueden permitir en estos momentos. Y habla también del caso de Ucrania, donde han tenido que enviar muchísimas tropas y mantenerlas desde el punto de vista financiero. En todo caso, todo esto que estamos hablando y que hemos conversado forma parte de la conflictividad existente ahorita mismo entre europeos, gringos y rusos, y que aparece Venezuela allí porque somos países amigos, somos países aliados. Los rusos han estado con nosotros en este tiempo del interinato, que ha sido duro, cruel para Venezuela, y que efectivamente, llegado un momento, pues se tendría que analizar la situación. De hecho, el ministro de, ¿cómo se llama? Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, acaba de decir que mantienen cooperación con Rusia. Padrino ha ido en varias oportunidades a Rusia. Lo hizo recientemente el canciller Plasencia. El mismo presidente Maduro ha dicho que pronto se va a trasladar a Rusia. Es decir, hay una cooperación activa, hay unos lazos comerciales, hay unos lazos militares que nos unen y nos han unido aún más en todo este entramado del interinato y los gringos. Los rusos han estado con nosotros en las buenas y en las malas, nos han prestado plata, nos han facilitado vacunas y han estado con nosotros. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista geopolítico, si Venezuela se puede o no se puede meter en este conflicto, y si desde el punto de vista geopolítico los rusos van a cumplir esa declaración si este problema continúa como parece entre el presidente, entre estos países, porque es un problema de larga data, a ver quién se cansa, quién provoca más, y nosotros vamos a estar atentos para llevarle las informaciones, el análisis correspondiente en todo lo que ustedes
estén mandando. Muchas gracias y será hasta la próxima.